Gloria a Dios. Amados hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa noche. Es un privilegio poder saludar a cada uno de ustedes, esperando que cada uno de ustedes esté gozando de la presencia del Señor ahí en sus casas, porque el Señor nos ha dicho que Él estaría siempre con nosotros. Y no importa en qué lugar nos encontremos, el Señor está ahí. Y lo más importante es que nosotros disfrutemos de esa gracia de Dios, de la presencia del Señor. Vamos a predicar la palabra del Señor, que el Señor tiene en esta tarde para cada uno de nosotros, y espero que sea de mucha bendición. Y quisiera orar un momento en esta hora. Oramos. Padre, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para agradecerte, Dios de la gloria, por todas las cosas buenas que tú nos das, y también, Señor, las cosas malas que nos suceden, Padre. Dice tu palabra que todas ayudan a bien a los que te aman, Señor. Y en esta tarde, Padre, estamos delante de tu presencia, Padre Santo, para poder meditar tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, llegue a cada vida, a cada corazón, Señor, y haga la obra, Señor, que tú, Señor, has decidido hacer en nosotros, Padre. Te damos gracias por tu presencia, por tu Espíritu, Señor, que nos guía a toda verdad, dice tu palabra. Y Padre Santo, gracias, Señor, por la inspiración tuya, Señor amado, que nos das para poder expresar, Señor, y dar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos ahora a entrar de lleno a la palabra del Señor, y para ello voy a invitar a que leamos la palabra del Señor en Juan, capítulo 14, versículo 12. Dice así su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gloria al Señor. Tal vez hemos escuchado en muchas ocasiones este mensaje, este texto bíblico lo hemos escuchado tantas veces, y lo podríamos tal vez interpretar o aplicar en muchas cosas, pero en esta tarde quisiera abordar ese tema conforme a lo que el Señor ha puesto en mi corazón para la Iglesia de Cristo. Amén. Entonces, si nosotros hablásemos de evangelismo, por ejemplo, si nos recordamos cuando Pedro comenzó su ministerio después de ser lleno del Espíritu Santo, vimos a un Pedro que solo en el primer discurso, en el primer mensaje que él dio, se convirtieron 3,000 personas y luego 5,000 personas. Entonces vemos cómo él podía lograr grandes cosas en ese lado, ganando muchas almas para el Señor, para Cristo. Y si nos ponemos a comparar, cuando Cristo comenzó su ministerio, vimos a multitudes, o sea, la Biblia dice que multitudes le seguían a él. Muchas personas, uno le seguían porque tenían la convicción de que él era el Hijo de Dios. Otros le seguían tal vez por algún interés, otros le seguían porque tal vez tenía hambre, otros le seguían por muchas razones, o por las cosas, por los milagros, por las maravillas que él hacía. Sin embargo, no vemos casi en la Biblia que miles de personas se convertían, como en el caso de Pedro, que cuando él en su mensaje predicó la palabra del Señor, lleno del Espíritu Santo, se convertía mucha gente. Pero no tenemos que olvidar que el centro del mensaje es Jesucristo mismo, el Señor, el que hizo la apertura, digámoslo así, del Evangelio, del reino, cuando vino sobre la tierra. Entonces, como que Dios dejó este privilegio o este gozo, vamos a decirlo así, para que los discípulos, los apóstoles, pudieran ver muchos frutos
cuando predicaba la palabra del Señor. También podríamos hablar de, hay evangelistas que se atreven, cuando ellos predican la palabra del Señor, se atreven a decir que a lo mejor ellos han logrado hacer mucho más de lo que Cristo, de las obras que Cristo hizo, cuando predican la palabra del Señor, por ejemplo, cuando miles se convierten, cuando tienen también mega iglesias, tienen muchos misioneros en el mundo y el evangelio está siendo predicado y muchas almas llegan a los pies de Cristo. Entonces son obras muy grandes y gloria a Dios por ello. No digo que esto no sea bueno, es excelente. Ese es el propósito, de que el reino de los cielos sea extendido. Pero se puede aplicar también, algunos aplican en este lado, tal vez no como vanagloriándose, sino que como diciendo que se pueden hacer obras mayores. Y podríamos ver también muchos centros, por ejemplo, de centros de rehabilitación, muchos lugares que son ayudados por las iglesias. Pero en esta tarde quisiera hablar tal vez de obras que a lo mejor nosotros no las podemos ver. Son sencillas, son simples, están ahí, y que el Señor quiere enseñarnos a hacer esas obras. Tal vez en nuestro caso o en su caso no hemos ganado miles de almas como Pedro. Yo tal vez he ganado algunas almas para la gloria del Señor, pero como Pedro o como otros evangelistas, no. Sin embargo, la Biblia dice que cuando habla de Juan, el profeta Juan, dice que si nosotros fuésemos, o mejor dicho, el que fuese más pequeño en el reino de los cielos será aún mayor que Juan. O sea, si obedecemos la palabra del Señor, si hacemos la voluntad del Padre, seremos aún mayor, dice, el más pequeño, el que quiera hacer la voluntad del Señor, será mayor que Juan el Bautista. Entonces, podemos ver, hay una comparación muy importante que el Señor hace. Ahora bien, ¿cómo sabemos? Hay obras buenas y también hay obras malas, porque hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Hay obras buenas y hay obras malas. Pero por supuesto, en ese momento vamos a hablar de las obras buenas. A lo mejor mencionemos alguna mala, pero vamos a hablar de las obras buenas. Ahora bien, ¿cuál es la prioridad para un hijo de Dios? De un hijo de Dios no pueden salir obras malas, sino obras buenas que glorifiquen a Dios. Lo repito, de un hijo de Dios no pueden salir obras malas, sino que deben de salir obras buenas que glorifiquen al Señor. Santiago capítulo 3 versículo 12 dice así: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Santiago nos da un ejemplo claro aquí y nos habla a nuestra conciencia, a nuestro espíritu, que un cristiano no puede tener las dos cosas, obras malas y obras buenas. No puede salir agua salada y agua dulce de una misma fuente. Tiene que salir agua dulce. Amén. Tenemos que reflejar la gloria del Señor, tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y el ejemplo más grande que del cual podemos guiarnos, es nada menos que del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Él nos mostró el camino, Él nos mostró, nos guió, nos dio el ejemplo de qué tipo de siervos o de obreros debíamos de ser cuando nosotros venimos a Él, cuando nosotros decidimos seguirle a Él.
Él nos mostró el camino más seguro para ser verdaderos obreros y hacer buenas obras para la gloria de su nombre. Ahora vamos a ver qué hizo Jesús. En primer lugar, podemos ver que Jesús vino y murió en la cruz por nosotros, por ti y por mí. Murió y pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Esa es una obra, pero es la obra más grande, más maravillosa que pudo haber hecho el Señor por el mundo, por nosotros, que nos amó tanto y no nos dejó perecer porque merecíamos perecer. Esa es una de las obras buenas, excelentes que Dios hizo y nos mostró. Ahora bien, normalmente nosotros como hijos de Dios deberíamos de anhelar ser semejantes a nuestro Padre, a Dios. Y no deberíamos, debemos anhelar ser semejantes a Dios. Claro que no lo podemos lograr de la noche a la mañana o en el momento mismo que nosotros nos convertimos. No lo podemos lograr. El Señor nos da nuestro tiempo, el Señor nos tiene paciencia, el Señor espera que nosotros, a medida que le conozcamos, vayamos cambiando y vayamos viendo las cosas que tenemos que dejar, abandonar para seguirle a Él. Entonces es importante ver este ejemplo. Efesios 4:13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí podemos ver cómo Dios quiere que seamos, dice que seamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que parecernos a Cristo en todos los aspectos. No podemos parecernos a Cristo solo cuando hablamos, no podemos parecernos a Cristo solo cuando estamos en la iglesia. En todo momento donde vayamos, tenemos que reflejar a Cristo, amén, en nuestras vidas, en nuestros corazones, con nuestro testimonio. Y Romanos 6:11 dice así: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque nosotros, la Biblia nos invita, el Señor nos invita a que debemos morir a las obras de la carne o al pecado. Y es un sacrificio que todos debemos hacer: dejar el pecado, dejar las obras malas, dejar nuestros malos deseos y ahora desear lo que Cristo quiere que deseemos para Él, para agradarle a Dios. Entonces bien, aunque pudiésemos morir a la carne, aunque nosotros pudiésemos hacer ese sacrificio de morir, de abandonar todo, nunca nos asemejaremos o seremos, o mejor dicho, nunca sobrepasaremos, esa es la palabra, nunca sobrepasaremos el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Nunca lo podremos sobrepasar, porque eso fue lo más grande, el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y si alguien, por ejemplo, osara morir todavía, porque ahora se ve de todo, personas que se hacen, intentan sufrir como si estuvieran siendo sacrificadas, golpeadas y todo, y mismo si muriera, ese sacrificio no es acepto, porque Cristo murió sin pecado, sin mancha, fue el Cordero perfecto, como dice la Biblia, y ningún otro sacrificio es acepto delante de Dios, sino el sacrificio del Cordero de Dios. Ahora bien, el sacrificio y la muerte que Dios acepta actualmente de nosotros es la siguiente. Escuche bien.
el sacrificio y la muerte que Dios acepta actualmente de nosotros es la siguiente. Número 1, por ejemplo, la mentira. La mentira, si alguien mentía, ya no tiene que mentir más, tiene que abandonar la mentira, por muy pequeña o blanca, como dicen, ¿no? Tenemos que abandonar la mentira, ¿no? No podemos seguir mintiendo más. Entonces, el que mentía, ya no mienta más. El que robaba, ya no robe más. Esto me recuerda siempre cuando yo le robaba las monedas a mi mamá. Y según yo me la disfrutaba bien comprándome bombones y helados. Pero eso no estaba de ninguna manera bien. Lo llegué a entender con la palabra del Señor y le pedí perdón al Señor por ello. Y entonces, tal vez sería un robo inocente, pero igual a Dios no le agrada esto, porque mismo si son centavos, mismo si son cosas pequeñas, robo es robo y a Dios no le agrada. A lo mejor alguien no roba como las personas que vemos en prisión, que están por un asalto o porque le robaron a alguien o porque, se metieron en una casa y robaron muchas cosas y se llevaron una fortuna. A lo mejor no pasa eso, pero también se puede robar de otra manera. Cuando nosotros engañamos a nuestros hermanos o a alguien, le engañamos o le pedimos algo prestado y no le pagamos, eso significa robo. Estás robando a tu hermano. Entonces, ya no debe de haber eso en nosotros. No, la Biblia dice, no robarás. No robarás, y entonces tenemos que obedecer. Entonces también cuando voy a tocar una mínima parte cuando se trata de los diezmos y las ofrendas al Señor, es un robo también. Y la palabra de Dios dice que nosotros, cuando no le damos al Señor lo que al Señor le pertenece, estamos robando al Señor. Es algo que al Señor le pertenece. Y muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles. Lo digo por experiencia también. Yo, desde que el Señor me enseñó una lección muy grande en cuanto a las ofrendas al diezmo, y el Señor me azotó, lo digo así, me azotó, me castigó, para que yo comprendiera lo que significa realmente poder dar al Señor lo que le pertenece al Señor. Entonces la Biblia dice que el Señor al hijo que ama lo castiga, tiene que corregirlo, porque si no lo corrige el Señor, más adelante será peor, y el Señor solo quiere el bien para nuestras vidas. Voy rápido porque el tiempo se me acaba. Entonces dice Efesios 4:20, mas vosotros habéis aprendido así a Cristo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, si hurtaba o robaba, que ya no lo haga, sino que trabajemos honestamente, más bien para dar a los demás, que es de mayor bendición, dar que quitarle. Entonces, las obras, en el punto número 2 dice, las obras de ayuda para la casa de Dios y nuestros hermanos. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Amén. Cuando nosotros hablamos de frutos, también estamos hablando de obras que debemos hacer. El mundo no puede ver nuestra fe. El mundo no puede ver el amor que nosotros tenemos a Dios y a nuestro prójimo, porque son cosas que no se ven, y ni siquiera yo o mis hermanos que están acá pueden ver que yo amo a Dios o que yo temo a Dios. Ellos no pueden saberlo, pero sí hay una manera en que podemos saberlo o ver a alguien
que ama a Dios y que tiene fe, y es por los frutos, por las obras que hacemos. Por eso dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que aprender a dar buenos frutos, porque el mundo nos ve, porque nuestros hermanos nos ven y nos necesitan también, y tenemos que dar buenos frutos y no malos frutos. Entonces es importante que el mundo vea nuestros frutos, nuestras obras, aunque sabemos muy bien que las obras no nos salvarán, porque la Biblia dice que no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Y es por ello que también cuando hablamos de Santiago, que él discutía con los judíos que estaban pasando diversas dificultades y enseñanzas erróneas respecto a la fe salvadora. Santiago 2:18 dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también pueden creer y tiemblan, dice, temen delante del Señor. Entonces, Santiago estaba corrigiendo esta situación. Si leemos bien el texto, unos decían que yo sé que tengo fe y creo, pero otros decían, yo tengo obras, soy buena persona. Bueno, esta es una extensión que yo hice para comprender el texto. Yo tengo obras, soy una buena persona. Y Santiago les decía, yo les mostraré mi fe por mis obras. Entonces las obras no pueden producir fe, pero la fe y las obras o los frutos van de la mano. Por nuestra fe tenemos que dar buenos frutos. Jesús nos mostró también, muy rápido, obras de misericordia. Cuando Jesús veía a las multitudes, se compadecía de ellas, las atendía y sanaba todas las enfermedades, pero también perdonaba a las personas y aún sigue haciéndolo. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y Miqueas 6:8 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Ahora voy concluyendo. Porque el tema de esta meditación es, pero mayores obras harán ustedes. Entonces, amados hermanos, Jesús nos mostró el camino. Jesús nos mostró el ejemplo. Nos dijo cómo deberíamos nosotros, de actuar y cuáles eran las obras que deberíamos de hacer. Entonces, obras de humildad ante el Señor, obras de misericordia para nuestro prójimo y entregarnos por completo. Ahora bien, yo no entendía por qué Jesús dijo aquí en Juan capítulo 14, el versículo que leímos al principio, de cierto es cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora yo no lo entendía, decía, ¿por qué? ¿Por qué nosotros podemos hacer mayores cosas para el Señor? ¿Por qué? Y Jesús mismo lo dijo, ustedes harán mayores cosas, ¿por qué? Porque yo voy al Padre. Sabemos muy bien que Jesús fue quitado a temprana edad de este mundo. Y Él se refería a las obras que nosotros íbamos a continuar haciendo, obras de misericordia, obras de servicio, que también obras de dádivas, cuando nosotros damos a nuestro prójimo, cuando nosotros nos preocupamos por la casa del Señor, estamos haciendo buenas obras para la gloria del Señor. Entonces, amados hermanos, seamos dadivosos con los demás.
cumplamos también con nuestras finanzas para la obra del Señor, para sostener su obra. Nosotros deberíamos de ser una iglesia ya con tanta bendición, capaz de poder ayudar a muchas personas, a organizaciones, pero primeramente tenemos que aprender a dar, tenemos que aprender a ser fieles aquí y no abandonar su obra. Así es que ayudémonos unos a otros, amémonos unos a los otros y hagamos obras para la gloria de su nombre. Que Dios les bendiga en esta hora y he terminado la reflexión. Quisiera orar un momento y darle gracias a Dios por esa palabra. Señor, te damos gracias, Padre bendito de la gloria, por ese momento, Señor, por esta reflexión. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer obras que glorifiquen tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a asemejarnos cada día, Señor, a Cristo, Padre. Que cada mañana que nos levantemos, Padre, nos preguntemos en nuestros corazones si estamos siendo como Cristo, como tú quieres que seamos, Señor. Que seamos humildes también, Señor. Que seamos, Señor, dadivosos para ti, Señor. Que busquemos glorificar tu nombre, Señor amado, en todo tiempo, Padre. Gracias, Padre Santo, y ayuda a tu pueblo, ayuda a la iglesia, Señor. Obra, Señor, sanidad, Señor. Restaura y levanta, Señor, aquel que está, Señor, tal vez debilitado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, a ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y yo creo que nos estaremos viendo por este medio el domingo a la 1:15. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima.